Bogotá, Colombia, viernes 4 de julio del 2014. Por la memoria del arriero antioqueño, mi padre Joaquín Emilio Calderón Mesa, y por todas las víctimas de la misión que ya no están, dejando a cientos de mujeres, hijos y familiares en manos del rampante narcocriminal Estado colombiano, y que demás muertos y vivos se subleven cimiento cuando me escuchen, el por qué el silencio de las mudas no mudas de Colombia, el por qué callan colombianas, el por qué huérfanas de la justicia colombiana rodando por el mundo, el por qué hágase rico con el monopolio de las bodas útiles de Colombia, el por qué secuestradas por la centralizada narcoligarquía colombiana, el por qué amedrantadas por el sector narcoagropecuario politizado y en la política, el por qué los departamentos de migración, y seguridad federal de los Estados Unidos, Naciones Unidas, organismos internacionales de derecho y justicia que velan por el cumplimiento de nuestros derechos, dada la violación de nuestros derechos humanos en Colombia, le dan completa amplitud a los verdaderos magnates padres de la verdad y la mentira certificada y certificando con leyes internacionales las normas técnicas de la productividad, de las competitivas gestiones y la industria nacional. El porqué del blindaje de crímenes humanos traducidos a simplificados crímenes financieros o de corruptos. El por qué condenadas a no pronunciar la forma de vida mafiosa que el Estado le asegura a los administradores de las fortunas del crimen organizado colombiano. La respuesta, porque les faltaron advertencias a los históricos capos y pilotos del narcotráfico colombiano y en mi caso también de Puerto Rico. Les faltaron advertencias sobre sus managers y colaboradores desde Panamá hasta La Guajira, el Amazonas y el interior del país, y sobre todo con los de La Habana, Cuba. Pronunciaron en Caucasia, Montería y Valle del Sinú, en el departamento de Córdoba, la desconfianza hacia dos hermanos gamonales y terratenientes paisas, y hacia uno de sus amantes en ese entonces. Lo que no mencionaron es que un vecino de sus territorios iba a ser gobierno y reelegido, cumpliendo 8 años de periodo presidencial, siendo muy selectivo y eficaz con sus asesores y con una inmensa capacidad de convincencia, obteniendo millones de seguidores aquí y en el exterior. Tampoco nos advirtieron el grado de utilización y persecución de la que iríamos a ser víctimas. Un cordial saludo. ¿Cuánto han dicho o cuánto han callado nuestros gobiernos colombianos de los verdaderos asuntos de las mujeres de los narcotraficantes, de las mujeres de los contrabandistas y sus grandes aliados en la DIAN, de las mujeres víctimas de los intereses de los sindicatos, de las mujeres víctimas de las narcocaptadoras aseguradoras, de las mujeres víctimas del narcoparamilitarismo, bandas criminales o BACRIM y sus representantes en la política, de las mujeres víctimas de las narcocaptadoras lavadoras e industrializadas falsas iglesias o sectas y sus falsos profetas, de las mujeres víctimas de las narcolatifundistas guerrillas del ELN y FARC, una de las mismas que en la actualidad piden y exigen en La Habana, Cuba, olvida todos sus crímenes atroces para hacer política en Colombia, las mismas que mantienen amedrentadas a nuestros campesinos y controlan más del 75% de nuestras tierras más ricas en recursos hídricos y biodiversidad, sin mencionar las millonarias sumas que obtienen de la amapola, marihuana y coca que siembran para el narcotráfico en estos mismos territorios. Claro está que ninguna de estas lucrativas estructuradas industrias criminales se fortalecerían cada vez más si no tuvieran la asesoría y complicidad de profesionales, funcionarios públicos y de gobiernos. Como prueba de ello, narro mi experiencia de vida en estos más de 25 años. El 1 de abril del 2013, en la ciudad de Bogotá, y después de 8 años de lucha y experiencia y espera, pronunció el hombre que creía pareja y ex esposo en la actualidad, que solo me había visto hacía 24 años, pero eso sí, negando el 1 de diciembre del 2012, donde y con quienes me había conocido, en el edificio Los Cerros, en el sector del Poblado, en la ciudad de Medellín. De inmediato, como comprenderán, entendí el grado de utilización y de persecución de la que he sido víctima por parte del rampante narcocriminal sistema colombiano, del porqué de la entrega de la Ley 1257, aprobada el 4 de diciembre del 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del porqué de situaciones con el sector narcoagropecuario, del porqué de las amenazas de mi propia madre hasta mayo del 2012, de uno de mis hermanos todo el tiempo, de una criada de mi casa paterna en noviembre del 2011, del porqué del resultado de una llamada telefónica que recibí donde unas primas maternas de apellido Castro, donde confirmé un tiquete aéreo a Miami, Florida, en los Estados Unidos y luego volé en la aerolínea Spirit en noviembre del 2010. Esta familia tiene en particular que algunas son del Urabá antioqueño, otras son fieles seguidoras de la industrializada secta captadora, lavadora, falsa iglesia cristiana, respaldadas por las narcoguerrillas del ELN o los helenos. Por fortuna, la representación de diferentes comunidades de abogados en Miami, Florida, más mi tránsito por diferentes programas para víctimas de la violencia doméstica y otros crímenes, me hacen pensar pedirles ayuda y así pronunciar mi denuncia para que sea valorada, comprobada en las diferentes comisiones e instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos
y de Justicia, OEA, ONU Mujeres, la Casa Blanca, CEDAW, ACNUR, Tallahassee, Política Antidrogas de los Estados Unidos, Unión Europea, ya que esta última no es nada ajena a los beligerantes grupos armados colombianos, y demás organismos donde sea necesario. Sé bien que hacer públicas las repercusiones de la guerra en la población humana colombiana, como hacerlas plural internacionalmente, puede costarme la vida y exponer a más usos y utilización a mis hijos como a mujeres con historias de vida relacionadas a mi denuncia, y que igual el Estado no daría respuestas y todo quedaría en la impunidad y en el olvido, ya que las narcopolíticas de desgobierno no se pueden denunciar, se convierten en el peor atentado para la narcodemocracia colombiana. Si deciden ayudarme, en el primer reto será desenmascarar a un administrador de empresa, liquidador, certificador, contratista de recursos del Estado, de, de servicios públicos domiciliarios, gestiones del medio ambiente, seguridad satelital humana y de redes de telecomunicaciones y venta de su tecnología. Adicionalmente, comercializa artesanías de las tribus indígenas de la Guajira colombiana. Estos cuello blanco, corbatas o profesionales o ejecutivos, algunos gobiernos colombianos los colocan a rodar por el mundo como proyectos modelo para traernos progreso y desarrollo a los colombianos. Otro segundo y gran reto es contarle al mundo la manera como se confabula para que un exgobierno siga imponiendo su ley desde el Senado, desde su partido político, Centro Democrático, a partir del segundo semestre del actual 2014. Estos dos sujetos, más sus prudentes cómplices y patrocinadores, más sus invisibles brazos articuladores por el mundo de los que he sido víctima, transitan libremente por aeropuertos del mundo y son vecinos frecuentes de una de las principales capitales del mundo, Washington, y de sus deseados balcones de arena de Miami, Florida. Igualmente puedo asegurarles que el narcotráfico y el crimen organizado colombiano dejan inmensas fortunas, lo suficiente para sostener y colocar gobiernos, senados, sobornar autoridades, complacer caprichos de las maquinarias políticas y sus locomotoras. Seguramente los narcotraficantes de los que me refiero estén muertos, extraditados, cumpliendo condenas en el exterior, otros secuestrados, otros amedrentados con sus familias por los atentados que son víctimas, dejándolos inválidos, mutilados, incapacitados de por vida, otros asilados, otros exiliados por tiempos indefinidos, otros en calidad de muertos vivos o con otras identidades rodando por el mundo. Otros, como en la gran mayoría de las veces, los hacen huir o los desaparecen. A otros nos han fraccionado la vida de la peor manera, dadas las zancadillas de las que somos víctimas, como trampo de armas que el Estado generosamente planea y coloca para tergiversar, modificar y silenciar. Y como son asuntos que los comprometen, facilitan huidas, transnacionalizándolos y globalizándolos sin dejar rastros ni huellas, para que finalmente quedemos en el olvido, dejándonos muy claro que a sus autores nada ni nadie los podrán poner en duda, son asuntos programados y diligenciados ya. Reconozco y valoro inmensamente el grupo humano en función de los chapters en los Estados Unidos, pero también puedo dar fe por mi experiencia en ellos que muchos gobiernos terminan beneficiándose, ya que es una muy buena fuente para deshacerse de nosotras y así ponerle fin a sus trampoasuntos, por no llamarlos de otra manera. Los Estados Unidos no conocen las más profundas raíces de nuestras tragedias. A ninguna de estas mujeres y familiares nos han permitido hacerlas públicas, mucho menos divulgarlas ante el mundo. En lo que sí considero que los programas para víctimas de las violencias domésticas en los Estados Unidos deben fortalecerse, ya que están abiertas y disponibles para nuestra rehabilitación, progreso y desarrollo, es para que nos sirvan de trampolín ante cortes de inmigración, medios de comunicación y todo organismo y entidad que visibilicen las verdaderas razones por las que las colombianas seguimos enmarcados en las esferas de la injusticia, la opresión, el desconocimiento y divulgación de nuestros derechos, siendo la misma institucionalidad del gobierno colombiano quien fomenta el incumplimiento y el mejoramiento de la ley. Seguramente quienes me escuchen y vienen leyendo mis denuncias pondrán en duda mi solicitud, como también interrogantes por la poca claridad, pero tengan en cuenta que la efectividad del criminal sistema colombiano, lo que le estorba lo desaparece, que los medios de comunicación están manipulados por la industria del crimen organizado. Si de algo sirve, no sé cuántas mujeres les ha tocado ver morir a su padre con la preocupación de que a su única hija mujer, utilizada por un profesional en asuntos muy particulares, también era víctima de su propia madre, hermanos, familiares y conocidos, fieles a las narcocaptadoras lavadoras e industrializadas falsas iglesias que lo respaldan grupos armados para lavar dinero obtenido de la extorsión, el secuestro y demás crímenes terroristas, y que además se creen herederos de los capos de las drogas. Si de algo sirve, no sé cuántas mujeres les ha tocado ver a su hija casarse y marcharse a un continente lejano buscando alternativas que cumplan las expectativas del narcogobierno y a quien representa. Si de algo sirve, no sé cuántas mujeres
son testigos de la preparación y formación profesional de su hijo, que está destinado a continuar la labor que su padre comenzó hace más de 25 años. Si de algo sirve a las mujeres de los contrabandistas, a las mujeres de los carteles de las drogas, a las mujeres del sector narco, agroparamilitar, a las mujeres del Al-Bakralín, cargaremos con los estigmas de los malos ejemplos de la sociedad, por ser las locas, las burdas, las ordinarias, las analfabetas, las prostitutas de la historia. Claro que para una corbata elegida para administrar los más oscuros intereses del rampante narcocriminal sistema político oligárquico colombiano, silenciado ante crímenes humanos, traducidos a simplificados crímenes financieros, lavado de dineros o asuntos de corruptos, certificados con montaje tipo exportación, fui su mejor opción para salir del anonimato, para capitalizar sus sueños, al igual que mis hijos de seguir sus pasos. Atentamente, María Milvida Calderón Guarín, o más conocida como Milvi Calderón. Gracias.